país. Y aquí nos detenemos para comentar algunos aspectos de lo que sucedió el viernes, porque para entenderlo, no para justificarlo, sino para entenderlo, hay que revisar la historia. Hace cientos de años, el territorio que ahora está tratando de reivindicar ISIS o el Estado Islámico formaba parte de un solo territorio y en su momento formó parte del Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano es parte de lo que ahora está reivindicando el Estado Islámico y aquí hay que decir varias cosas. Ese imperio fue, conforme pasaron los años o centenares de años, desintegrado como resultado de diversas guerras y el imperio fue dividido en varios países y lo que no se cuidó en su momento en la división de esos países, que por cierto hicieron el Imperio Británico y el Imperio Francés, fue el origen étnico y la identidad de las zonas. Por eso, por ejemplo, hoy Siria es gobernado por una minoría étnica y la gran mayoría del país no forma parte de esa minoría, por lo tanto no apoya al gobierno. Ese gobierno de Siria hoy está, se dice, sostenido artificialmente por fuerzas internacionales que tienen intereses en la zona, particularmente por Estados Unidos y por parte de las potencias de Europa. En lo que se refiere a la historia de ISIS, ISIS nace, o el Estado Islámico también como se le conoce en español, por la reivindicación de ese territorio que dicen les pertenece y les pertenece por identidad, por historia, por lengua y por muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver exclusiva y específicamente con la religión. Y esto hay que dejarlo muy claro porque aunque se le llama guerra santa o yihad, en realidad no es una guerra de Dios contra Dios, sino una guerra de un imperio o eximperio contra otro imperio u otra serie de imperios. Y también es muy importante decir lo que hay de fondo y detrás de este asunto. Porque es cierto que se utiliza la religión, pero no es necesariamente el motivo que hay de fondo para esto. Aunque cierto es que se utiliza, por una parte, a Dios, a un Dios que busca, por lo que sea, esta reivindicación, o se usa ese Dios, y por otro lado está el Dios dinero. En el imperio británico, el imperio francés y por supuesto el imperialismo de los Estados Unidos que soporta el régimen de actual gobierno en Siria, pues hay el interés específico de el petróleo que hay en la zona, pero sobre todo porque Siria es una zona de paso para el petróleo que hay en otros países de Oriente con rumbo a Europa. También se podrá pasar por esos ductos eventuales, pues gas natural y otro tipo de combustibles que son tan necesarios en esta época en que justo por el calentamiento global nos los estamos acabando y estamos utilizando ese combustible para generar más calentamiento global. Vaya paradoja. Y justamente ese es el punto en el que Rusia también tiene intereses y por eso Rusia apoya a el régimen de Siria, pero de otra manera. Apoyan, digamos, a una oposición. Y ese es el pleito entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, bueno, como en el fondo está el Dios dinero y está el otro Dios, es Dios contra Dios. Así que en este momento ni a cuál irle, porque en ambos bandos, y a veces eso se nos olvida, quien está en medio son los civiles. La población civil que fue bombardeada ayer y se nos vende como un ataque a objetivos específicos del Estado Islámico, la pasamos por alto. Y los muertos que nos duelen en Occidente son los franceses. Y nada más. Y hay que contabilizar los muertos de los dos bandos, porque si sumáramos los muertos de Siria en lo que ha arrancado la guerra civil en los últimos años, palidecería la cifra de los que murieron en Francia. Por supuesto, nadie tiene que morir y lo que hay que controlar son los radicalismos de un lado y del otro. Radicalismos económicos y o utilizando a la religión como objetivo. Y aquí lo que preocupa de verdad es la falta de humanidad de las dos partes, de
quienes como individuos participan en operativos militares en contra de objetivos terroristas en Siria y contra quienes deciden dar su vida, aún habiendo nacido en Europa, para reivindicar una causa ligada a una religión, pero sobre todo a la reivindicación de un territorio en el país en donde nacieron. Y esto nos lleva a otra serie de aspectos que tienen que ver con la xenofobia. Aguas, porque no todo lo árabe y lo musulmán es radical y apoya el terrorismo, y no todo lo que sea de otra religión atenta contra el musulmán. Y por supuesto, el pueblo de Europa no está necesariamente apoyando las acciones de su gobierno en Siria. Y para terminar, lo que preocupa de verdad es la falta de humanidad, insisto, de ambos bandos, pero sobre todo, lo fácil que es de cultivar el odio. Y con esto de lo fácil que es cultivar el odio, quiero rápidamente hacer una alusión a lo que pasa en México. ¿Qué pasaría hoy si un líder carismático nos vendiera la idea de que tenemos que recuperar los territorios ocupados por parte de Estados Unidos? En principio diríamos, no somos mensos, ¿verdad? Estados Unidos tiene un ejercitazo y nos va a avasallar. Pero ¿y qué tal si de repente se empezaran a hacer acciones como estas en las que se empezara a sembrar miedo, por ejemplo, en Texas o en California? ¿Qué pasaría? ¿Habría quien lo siguiera o no habría quien lo siguiera? En las condiciones en las que estamos. Pero además, ¿habría gente hoy que por otros motivos podría cometer un atentado terrorista en México? Por ejemplo, porque le mataron a un familiar, pongamos un narco, o un soldado. ¿Estaríamos dispuestos a hacer justicia por la propia mano o a matar a más gente con tal de reivindicar una causa? El dolor, ojo, el dolor es un caldo de cultivo para el odio, pero sobre todo, la impunidad es un caldo de cultivo para que la gente pierda ese tipo de conciencia y desde el dolor actúe en contra de quienes considera sus agresores. Hay que poner atención a ello, porque a veces creemos que estas cosas están súper lejos y en lo humano las tenemos súper cerca.